Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. ¿Cómo están todos los de módulo 2? Este es nuestro encuentro número 6. Y en nuestro encuentro número 6, pues vamos a seguir hablando sobre nuestro libro, La Interpretación en la Biblia, del cual pues nosotros hemos venido estudiando lentamente, fragmentado, para poder conocer más sobre los acercamientos de la palabra de Dios y todo lo que nos trae la forma en que la iglesia ha interpretado la Biblia. Bueno, entonces para el día de hoy había que leer de la página 52 a la página 60, de la página 52 a la página 60. Y nos habla sobre los acercamientos basados sobre la tradición. Para eso voy a usar el tablero para que podamos hacerlo de una mejor manera y ustedes me puedan entender más claramente. Cuando hablamos del acercamiento sobre la tradición, pues nos dan 3 ítems supremamente importantes. Y los dicen lo primero, que el acercamiento sobre la tradición tiene que ver con el canónico, con el acercamiento canónico. Se llama acercamiento canónico. El acercamiento canónico tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con que se lee a la luz del canon. ¿Qué es la luz del canon? Todos los libros que están registrados en la palabra de Dios. Recordemos, la Biblia tiene 73 libros. Pues bien, esos 73 libros, que voy a dibujar acá como si esta fuera la Biblia, tiene 73 libros. Esos 73 libros están todos en nuestra Biblia. Son los aceptados por el canon o aceptados, avalados por la iglesia. Dentro de estos libros del canon, el acercamiento canónico lo que nos dice es que la Biblia se explica en sí misma. Recordemos, con el método histórico crítico, la Biblia se explica a través de la historia, de la arqueología, de la sociología, a través de irnos hasta esa época y poder identificar. Pues bien, ya luego en el análisis literario, a través del autor real, del autor implícito, del lector real, del lector implícito, del discurso persuasivo, a través del mensaje que se le da a los destinatarios y de la persona que quiere dar ese mensaje. Pero acá en el acercamiento canónico, para entender la palabra de Dios, no necesitamos ninguno de esos, entre comillas, sino que necesitamos irnos para el canon. Por ejemplo, ahora que estamos a propósito de la Cuaresma y la Semana Santa, vamos a hablar sobre un texto bíblico, digamos que está en el Evangelio de Juan, y nos habla sobre la cruz. Yo sé que tú has escuchado que cuando nos hablan sobre la cruz, nos dicen perfectamente que cuando Jesús muere en la cruz se rompe el velo, se rasga el velo. Y nosotros nos quedamos en las mismas y decimos, ¿y qué quiere decir eso de que se rompa el velo, se rasgue el velo? Pues bien, eso tiene que ver con algo de la tradición de los evangelios, de el Antiguo Testamento. Resulta que cuando vamos al libro Levítico, podremos encontrar que el templo está constituido por una cámara o habitación que se llama el Sanctum Sanctorum. Allí en ese Sanctum Sanctorum hay un velo y dentro de ese Sanctum Sanctorum está el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era una caja en la cual estaban las tablas de la ley. En esas tablas de la ley y en esa Arca de la Alianza, en esa caja que se llama Arca de la Alianza, se creía estaba la presencia de Dios, bajaba la presencia de Dios al pueblo. Pero cuando construyeron el templo, solo podía entrar el sacerdote una vez al año al Sanctum Sanctorum, al Arca de la Alianza. Y esa arca, del resto del templo, lo que la dividía era un velo. Resulta que cuando en el Evangelio, digamos, de Juan, dice que se rasgó el velo, nos quiere dar a entender que se rompe aquello que separa a Dios de su pueblo y al pueblo de su Dios. Entonces, solo cuando vamos al Levítico y entendemos qué es el velo, en dónde está el velo, ahí es cuando nosotros nos podremos dar cuenta que en Juan, cuando nos habla de que se rasgó el velo, es que se rasga el velo del templo, lo que separaba la presencia de Dios del pueblo y el pueblo de la presencia de Dios. Ahora nos queda más claro, ¿cierto?
Esta interpretación de la Biblia, ¿cómo la hice? No lo hice ni con método histórico crítico, ni lo hice con análisis literario. Lo hice a través de un acercamiento canónico, a través del canon de la palabra de Dios. El canon, les recuerdo, es que la Biblia se explica en sí misma. La Biblia se explica en sí misma. Un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo Testamento, me puede explicar la palabra de otro libro de la Biblia. Otro ejemplo que nos puede servir bastante es, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas dice que Jesús entra a la sinagoga y se pone a leer un rollo en el que es el rollo del profeta Isaías. Ahí, cuando vemos el rollo del profeta Isaías, que Lucas se pone a leerlo, que Jesús se pone a leerlo, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para liberar a los cautivos, darle vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Muy bien, cuando yo leo ese texto de Lucas, yo me podría ir a aquel libro de la Biblia que está dentro del canon, al libro del profeta Isaías. Y cuando yo llego al libro del profeta Isaías, leo lo que Jesús estaba leyendo. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para liberar a los cautivos, darle vista a los ciegos. Y allí yo me puedo dar cuenta, en el profeta Isaías, en qué contexto él escribió eso. Él estaba escribiendo a pobres, a marginados, a viudas, a huérfanos. Y entonces, cuando yo leo Lucas a través de Isaías, yo puedo entender qué está leyendo Jesús y qué quiere decir ese texto. Cuando yo leo Isaías a través de Lucas, también yo puedo darle una nueva interpretación al texto de Isaías, lo mismo que acá. Cuando yo leo la cruz en Juan a través de Levítico, yo entiendo algo nuevo. Y cuando yo leo Levítico a partir del texto de la cruz en Juan, yo también puedo entender cosas totalmente nuevas. O sea, el texto se explica en sí mismo con otros textos bíblicos. Espero que te haya quedado claro esta parte del acercamiento canónico. La Biblia explicada en sí misma, sin necesidad de ir a la historia o de mirar sus lectores implícitos, explícitos, etc. Ahora, yo los quiero invitar a que miremos otras realidades de este acercamiento de la tradición. Porque el acercamiento de la tradición tiene un segundo punto. Y ese segundo punto es... Perdón, se cayó el borrador. Y ese segundo punto, ¿cuál es? Las tradiciones judías. Tradiciones judías. Las tradiciones judías, ¿de qué nos hablan? Resulta que el Éxodo, el Génesis, Levítico, Deuteronomio y Números son los 5 libros de la religión judía, que se llaman el Pentateuco o la Torá. Y cuando nos hablan del Pentateuco o la Torá, allí es donde están consignadas todas las tradiciones de la religión judía. Para entender el Nuevo Testamento y para entender muchas de las cosas que hizo Jesús, habría que entender primero toda la tradición judía, porque recordemos que Jesús es judío y muere siendo judío. Jesús estaba permeado, era de religión judía. Santiago, ¿cómo así? Entonces el cristianismo. Resulta que Jesús le da una nueva interpretación, le da un nuevo giro a la tradición judía. Y al darle todo ese nuevo giro a la tradición judía, lo que nos va enseñando es que hay una nueva forma de ver la religión, la ley y la espiritualidad. Y entonces de ahí se cristianiza el judaísmo. Y por eso se llama el cristianismo y no el judaísmo. Pero para entender el cristianismo, primero habría también que entender las tradiciones judías. Este método que hace nos invita a que todos los textos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, los leamos a partir de las tradiciones judías, porque así es que vamos a entender mucho más la palabra de Dios. Miren que el texto se sigue explicando con el canon de la palabra, pero a través especialmente del Pentateuco o de la Torá. Muy bien, entonces, viendo ya esa parte, desde que se explica el Nuevo Testamento a través del Pentateuco o de la Torá, vamos a ver un ejemplo de esto.
Resulta que Pablo, por allá en una de sus cartas, me disculpa, no me acuerdo bien en este momento en cuál es, pero digamos que es Primera de Corintios. Digamos que en Primera de Corintios, Pablo habla de que hay que circuncidarse el corazón, de que nos tenemos que circuncidar el corazón. Pero ya luego, si nosotros nos vamos para Levítico, el libro donde están las leyes judías, vemos que ahí nos dicen que hay que circuncidar, pero que circuncidar el cuerpo. En Levítico nos enseñan que los judíos, cuando nacían, a los 8 días de nacido a los hombres, les cortaban el prepucio, una parte del pene, y se los cortaban porque desde Abraham habían quedado que para ser pueblo judío tenían que tener una marca en el cuerpo, en la piel, una marca con sangre, o sea que saliera sangre, con la cual se sellaba el pacto con Dios. Entonces desde allí todo judío que nace debe ser circuncidado a los 8 días de nacido. Eso dice en el libro Levítico según la tradición judía. Pero ya Pablo en el Nuevo Testamento, en la tradición cristiana, ¿qué va a decir? Que no hay necesidad de circuncidarse el cuerpo, que lo más importante es circuncidarse el corazón. Y eso nos va a decir Pablo, ¿por qué? Porque nos quiere dar el mensaje: ¿qué te ganas tú con circuncidarte o llevar una marca en tu cuerpo si no llevas la marca de Cristo en tu corazón, en tu vida, en tu espíritu, en tu alma? Tiene un profundo sentido, ¿cierto? Pues bien, entonces según esto, si interpretamos la palabra de Dios según las tradiciones judías, podemos leer Primera de Corintios con la circuncisión del corazón, pero luego podríamos leer el libro de Levítico con la circuncisión del cuerpo. Se puede entender Corintios con Levítico y Levítico con Corintios, teniendo en cuenta que nos está hablando Pablo, nos está explicando algo a nivel espiritual, pero que tiene que ver con la misma tradición judía. Entonces, habría primero que entender tradición judía para luego entender lo que nos quiere decir Pablo con la tradición cristiana. Espero esta parte también te haya quedado clara. Ahora vamos a identificar el tercer punto, que es el acercamiento, o más que el acercamiento, es la historia de los efectos del texto. La historia de los efectos del texto. Ese es el tercer punto del que nos habla el acercamiento con la tradición. La historia y los efectos del texto. En la historia y los efectos del texto, ¿de qué nos habla? Nos habla de libros de la palabra de Dios, pero recordemos que estos libros fueron escritos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, te estoy hablando más o menos de hace más de 2000 años. Y si hace más de 2000 años fueron escritos, o sea que ha corrido mucha agua debajo del puente para que estos escritos se puedan dar de una forma adecuada. Frente a esto, yo te quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, está el libro Cantar de los Cantares. En el libro Cantar de los Cantares, ¿qué género es el libro Cantar de los Cantares? Poesía, muy bien. Como es un género de poesía, digamos que cuando se escribió el Cantar de los Cantares, la amada era Jerusalén y el amado era Dios. El Dios que amaba a su pueblo, Jerusalén, y que lo buscaba. Pero resulta que hay un santo en la historia del cristianismo que se llama San Juan de la Cruz. Y hay otra santa que se llama Santa Teresa. Resulta que estos dos santos leyeron acerca del Cantar de los Cantares, pero ellos le dieron una nueva hermenéutica, una nueva interpretación a este texto bíblico. Y la interpretación que le dieron ellos dos es que la amada o el amado se creía San Juan de la Cruz el amado de Dios, y Santa Teresa se creía la amada de Dios, y que Dios era el que los amaba y los buscaba en su lecho. De hecho, en algún momento fue hasta censurada esta perspectiva del Cantar de los Cantares, y fue censurada por un poema que realizó Santa Teresa, en el cual hablaba sobre la transverberación, en la cual ella se sentía traspasada por el amor de Jesús. Muchos llegaron a decir que el amor de Santa Teresa a Jesús era un amor muy erótico, muy eros. Pero ese amor ella lo desarrolló a través del libro Cantar de los Cantares, un libro que habla sobre poesía, sobre el romance,
Y entonces ella y San Juan de la Cruz reinterpretaron el Cantar de los Cantares, y la nueva hermenéutica que le sacó a este libro, ¿cuál fue? Fue que Dios es un apasionado por nosotros, y nosotros podemos ser un apasionado por Dios, unos apasionados por Dios, que Él nos ama y que Él es nuestro amado, y que nosotros somos su gran amado también, y que Él nos busca en el lecho y quiere pasar con nosotros la noche, el día y todos los días. Qué lindo, ¿cierto? Esta interpretación se da a través de los efectos que el texto tiene en la historia. ¿Quiénes han interpretado la palabra de Dios? Papas, santos como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, como San Ireneo. Diferentes personas le han dado un nuevo giro a los textos bíblicos. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, interpretar un texto de Cantar de los Cantares, yo puedo leer un libro o el poema de Santa Teresa, y ese poema de Santa Teresa a mí me puede decir algo sobre el Cantar de los Cantares. Es como un nuevo comentario sobre el Cantar de los Cantares desde una nueva perspectiva, una nueva hermenéutica. ¿Ves? Este es un buen ejemplo de cómo se da, cómo se interpreta o cómo se hace un acercamiento sobre la tradición a través de los efectos del texto, que los han estudiado otros santos y le han dado nuevas hermenéuticas a estos textos bíblicos. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Con ustedes módulo 2 en nuestro encuentro número 6. Con esto, nosotros, ¿qué hemos aprendido? Llevamos hasta ahora, primero, el método histórico crítico. Segundo, el análisis literario. Y con esto que vimos hoy, tercero, el acercamiento sobre la tradición. Para la próxima vez que nos encontremos sobre estos videos virtuales, yo te voy a invitar a que tú leas el acercamiento a través de las ciencias humanas. Acercamiento a través de las ciencias humanas. Este está en el libro, en la página 60, y lo vas a leer hasta la página 66, de la 60 a la 66, ¿ves? Totalmente corto. Nos vemos la próxima vez de manera virtual. Buena marcha en el trabajo. Dios los bendiga y se sigan apasionando con la palabra de Dios. Llévame donde los hombres